Ya, chicos. Entonces, vamos a iniciar con la clase, con la asesoría del día de hoy, que, bueno, así como la anterior clase vimos la primera parte, ¿no?, de patología pulmonar, el día de hoy toca ver la segunda parte de patología pulmonar. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. No es mucho, así que presten atención porque es una clase bastante interesante, es bonita, a mí me gustó mucho, no es complicada. Así que repito, presten atención, ¿sí? Y les voy a dar, en el caso de, por ejemplo, tumores pulmonares, algunos, no casos clínicos, pero les voy a dar algunos ejemplos de cómo podría presentarse un paciente. Recuerden que en el post-test, de repente por ahí viene alguna pregunta de un examen pasado, así que presten atención, ¿sí? Entonces, para el día de hoy vamos a tratar la hipertensión pulmonar, que no es mucho, las infecciones pulmonares, principalmente neumonías bacterianas, neumonías atípicas, la tuberculosis, que es algo muy importante que ya deben saber, chicos, al derecho y al revés, ahí ya vamos a reforzar, algunas micosis y la hidatidosis. Después vamos a ver a los principales tumores pulmonares que se presentan y a los tumores pleurales y otros, algunos otros tumores, ¿no? El tumor pleural, ya saben, más conocido es el mesotelioma maligno. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la hipertensión pulmonar, ¿sí? ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Clásicamente se definía la hipertensión pulmonar como una presión arterial pulmonar media de menos de 25 milímetros de mercurio. Esta es la definición que nos da nuestro hermoso libro de patología de Robin Psicotran. Pero si buscan información un poco más actualizada, en realidad eh, esto ha cambiado un poco. Déjenme poner mi puntero. Este valor ha cambiado. Porque actualmente, para considerarse hipertensión pulmonar, tiene que tener una presión arterial pulmonar media de menos de 23 milímetros de mercurio. Eso es lo que, bueno, hubo una pequeña variación hace un par de años. Eso es lo que tiene, eso recuerden, ¿ya? Porque en el examen probablemente, si es que les viene alguna pregunta de esto, les van a preguntar sobre lo que dice el libro, obviamente, que es menos de 25 milímetros de mercurio. Pero actualmente se considera una presión arterial pulmonar, una hipertensión pulmonar o una presión arterial pulmonar media de menos de 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Esto debe ser en reposo. Entonces, basándonos en los mecanismos subyacentes, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la hipertensión pulmonar en 5 grupos, ¿sí? Que los tenemos aquí, que es justamente lo que he puesto. Son 5 grupos, en donde el primer grupo es una hipertensión arterial pulmonar que va a englobar diversos trastornos, principalmente de arterias, de las arterias pulmonares. Pero también puede ser de origen idiopático, de origen familiar, es decir, genéticas, y asociadas a colagenopatías, como el lupus, por ejemplo. Eh, También tenemos cortocircuitos intracardíacos, hipertensión portal, virus, ¿no? Principalmente el virus de la inmunodeficiencia humana, eh, hemoglobinopatías, eh, bueno, como ya mencioné, ¿no? Enfermedades venoclusivas y angiomas capilares, ¿no? Angiomatosis capilar pulmonar, que bueno, como ya mencioné, en todo caso, el grupo uno sería de origen idiopático, de origen familiar, o asociado a colagenopatías. Y también puede ser por trastornos que afecten a las arterias principales pulmonares. Ese es el grupo uno. Después tenemos al grupo 2. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces aquí lo que vamos a ver es que este segundo grupo va a estar asociado a un aumento de la presión ventricular y o auricular izquierda o a una enfermedad valvular izquierda. Después tenemos al grupo 3. El grupo 3 es la hipertensión pulmonar que está asociada o está asociada a enfermedad pulmonar e hipoxemia o hipoxemia. Es decir, derivado de una enfermedad parenquimatosa pulmonar. Aquí tenemos al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a las neumonías intersticiales eh, y a algunos síndromes de hipoventilación alveolar que obviamente pues, nos van a causar la hipoxemia. Después tenemos al cuarto grupo. El cuarto grupo es hipertensión pulmonar asociada a tromboembolismo crónico, ¿no? A enfermedad tromboembólica crónica.
Entonces tenemos la tromboembolia arterial pulmonar proximal y también obstrucciones en arterias pulmonares, obstrucciones distales. Y finalmente el grupo 5 pertenece a misceláneas, ¿no? O hipertensión pulmonar de base multifactorial, ¿no? Que puede ser por diferentes grupos que no están precisamente clasificados, pero puede ser por sarcoidosis, por histiocitosis X. Y bueno, esa es la clasificación de la OMS para la hipertensión pulmonar. Bueno, ¿qué más vamos a tener con respecto a la hipertensión pulmonar? Su patogenia. ¿Qué es lo importante de la patogenia de la hipertensión pulmonar? Es que en muchos de los casos va a ser, no siempre, ojo, porque el grupo que es más común que tenga, a ver, vamos en orden. La patogenia, la patogenia va a ser debido a estas causas que tenemos de la OMS. Entonces, algunas de las causas más frecuentes van a ser, por ejemplo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como ya lo mencioné, que pertenecen al grupo 3. Después tenemos a pacientes que tengan antecedentes de cardiopatía congénita adquirida o grupo 2. Después vamos a tener a la tromboembolia de repetición, que pertenece al grupo 4, a las enfermedades autoinmunitarias, que pertenecen al grupo 1, ¿no? Y también al apnea obstructiva de sueño, que se encuentra también en el grupo 3. Eh, bueno, en muchos casos vamos a encontrar a la muy llamada hipertensión arterial pulmonar idiopática, ¿no? Que se puede conocer como hipertensión pulmonar primaria. Pero ¿qué pasa? Que estas en el 80% de los casos, generalmente, no es que sea idiopática y no se sepa de dónde viene, sino que es de asociación genética, ¿sí? Y muchas veces tiene un rasgo autosómico dominante. Entonces, eh, aquí tenemos esta gráfica en donde vemos al gen que va a estar principalmente asociado a la hipertensión pulmonar, que es el gen BMPR2. ¿Sí? Que este gen puede tener alguna modificación genética, puede sufrir una mutación o por desencadenantes ambientales puede generarse una mutación. Y la mutación de este gen del BMPR2 va a causar el engrosamiento de la capa muscular. Ojo, no de la capa íntima, ¿sí? Tampoco de las adventicias, no, de la capa muscular. ¿Sí? Va a haber un engrosamiento de la capa muscular y ese engrosamiento de la capa muscular va a hacer que haya una oclusión en la vasculatura pulmonar. Entonces, como hay oclusión, va a terminar en una hipertensión pulmonar. Este es el origen de la hipertensión arterial pulmonar idiopática o primaria, que como ya les mencioné, en el 80% de los casos no es que no se sepa de dónde viene, en el caso del primer grupo, especialmente de idiopática, sino que tiene un origen genético en la mutación del gen BMPR2. Entonces, en la hipertensión pulmonar, macroscópicamente, principalmente, a ver, en la hipertensión pulmonar van a haber tres cosas que van a caracterizarla, ¿sí? Como ya les mencioné, la hipertrofia de la capa media o muscular de las arterias pulmonares, la hipertrofia del ventrículo derecho y también aterosclerosis en las arterias pulmonares. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta imagen, ¿sí? En esta imagen vamos a ver diversos ateromas. Eso es lo que se va a ver principalmente en la macroscopía. La macroscopía, si evaluamos al paciente, pues, no sé, post-mortem, vamos a poder ver hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Eh, y lo que se va a ver y lo que se va a resaltar mucho, mucho, mucho microscópicamente va a ser la hipertrofia de la capa media. Pero ahorita estamos en macroscopía y lo que vamos a ver principalmente en las arterias pulmonares va a ser la aterosclerosis. Porque recuerden que para que se dé la hipertensión pulmonar tiene que haber una obstrucción, obstrucción o una oclusión de la arteria, de las arterias pulmonares. ¿Y cuál es una causa de oclusión de estas arterias pulmonares? Puede ser la aterosclerosis. Aparte, obviamente, de la hipertrofia de la capa media.
Y esta es la microscopía, chicos, que como les mencioné, aquí tenemos a la arteria, una arteria pulmonar, ¿no? En donde toda esta zona, todo esto que estoy dibujando, que estoy pasando, todo eso es el grosor de la capa media, que obviamente no debería ser. La capa media debería ser así, delgada. Pero no, miren tremenda hipertrofia que tiene. Y esta es la luz, miren. Este chiquitito es la luz, porque aquí podemos ver a los eritrocitos. Todo esto es la luz. Y todo esto gigantesco es la hipertrofia de la capa muscular. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar en la hipertensión pulmonar? En el caso de lesiones, perdón, en el caso de una hipertensión pulmonar avanzada, lo que vamos a encontrar van a ser estas lesiones plexiformes, ¿sí? Eh, que también, sí, bueno, que tienen una configuración en penacho, ¿sí? Generalmente las vamos a poder ver, estas lesiones plexiformes son predominantemente o se ven predominantemente en el ojo en los grupos, en la clasificación de la OMS, se ve más en el grupo 1, en el grupo 2, debido a que pueden aparecer en cardiopatías congénitas eh, con derivación izquierda-derecha y también en infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, y por fármacos. Esas dos, o sea, el VIH y fármacos, pertenecen al grupo 1. Entonces, si en algún momento les llegasen a preguntar, ¿dónde se ven lesiones plexiformes o en penacho, en la hipertensión pulmonar? ¿En dónde se ven? Principalmente en los grupos de la OMS, en el grupo 1 y en el grupo 2. No es que nosotros no haya, probablemente en los grupos en esos otros grupos puedan aparecer, pero es mucho más común en el grupo 1 y en el grupo 2 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ya les mencioné, esta lesión plexiforme en penacho se da o se ve principalmente en una hipertensión pulmonar ya avanzada. Y es que hay proliferación de capilares chiquitos que se llegan a juntar y llegan a formarse estos penachos. Muy bien, chicos. Eso es todo con respecto a la hipertensión pulmonar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a infecciones pulmonares. Vamos a hablar primero de la neumonía bacteriana. Clásicamente, la neumonía bacteriana sigue dos tipos de patrones de distribución anatómica, que son la bronconeumonía lobulillar y la neumonía lobular. Y sus características, al menos con respecto al patrón, lo vamos a encontrar por el nombre. Neumonía lobular, es decir, una neumonía de un lóbulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a afectar a un lóbulo, como podemos observar acá. Esta zona rosadita es la zona afectada. Y como estamos viendo, está afectando a un lóbulo, a un solo lóbulo, al lóbulo inferior de este pulmón. La bronconeumonía lobulillar afecta no al lóbulo, al lobulillo. Entonces, el lobulillo es más pequeñito. Entonces, como consecuencia, vamos a ver lesiones parcheadas, no lesiones, no una lesión grande y confluyente, grande, bien delimitada, como en el caso de una neumonía lobar. No, vamos a ver lesiones parcheadas. Es un patrón parcheado, en parches, por por los lobulillos que se están viendo afectados en esta bronconeumonía. Entonces, eh, bueno, esa es la principal diferencia, chicos. En el caso de la bronconeumonía lobulillar, la configuración es en parches, como podemos observar aquí. Y en el caso de la neumonía lobular, afecta o es la afectación de un lóbulo. Ahora, como ya les mencioné, la neumonía tiene dos tipos de patrones, ¿no? La bronconeumonía lobulillar y la neumonía lobular. Y aquí en la macroscopía se va a ver bien y se ve bien, ¿no? En el caso de la bronconeumonía, como les mencioné, tiene una configuración en parches que se ve aquí, miren. Estas zonas blancas grisáceas amarillentas son la bronconeumonía, que como les dije, tiene configuración en parche, o sea, no es una lesión confluyente,
sino que hay uno por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá. Son varios parches de consolidación. Y en el caso de la neumonía lobular, como vimos en la anterior imagen, afecta enteramente a un lóbulo. Esto se ve en la macroscopía. Y en la microscopía, primero vamos a hablar de la neumonía lobular. Esta fue una pregunta de su pretest y es, ¿cuál es el orden correcto de la patogenia de una neumonía, ¿no? Tenemos a las 4 etapas de una neumonía, ¿no? Tenemos a la congestión, a la hepatización roja, a la hepatización gris y finalmente la resolución del cuadro. Entonces, la congestión, en el caso, bueno, en todo bueno, como ya les mencioné, ¿no? En el primer estadio, que es la congestión, el pulmón eh, macroscópicamente se aprecia pesado, pastoso y rojo. ¿Sí? Y se va a caracterizar por ingurgitación de los vasos. Aquí no tenemos una imagen, pero bueno, la pueden buscar después. Les estoy diciendo las características. Sí, vamos a ver, o podemos ver una ingurgitación de los vasos. También podemos ver líquido intraalveolar. También vamos a poder observar la presencia de escasos neutrófilos y también podemos ver las bacterias en algunas ocasiones. Ese es en la congestión, que es la primera etapa. En la segunda etapa es la hepatización roja. ¿Sí? En la hepatización roja se caracteriza por un exudado masivo. ¿Sí? Este exudado va a ser principalmente de polimorfonucleares, especialmente de neutrófilos polimorfonucleares. Acuérdense de eso, es que si es una neumonía, ¿sí? Que es principalmente de polimorfonucleares, de neutrófilos polimorfonucleares. Y también van a haber eritrocitos y fibrina, y estos dos van a llenar los espacios alveolares. Macroscópicamente, el pulmón se va a ver rojito, sin aire y firme, tan firme que va a parecer un hígado. Es por eso que se llama hepatización roja. Y roja por los eritrocitos. Después vamos a tener la hepatización gris, ¿no? Que se va a producir bueno, el color grisáceo va a ser debido a la desintegración que van a tener los eritrocitos, que va a ser de manera progresiva, y se produce un exudado también fibrinoso, supurativo, ¿sí? Y bueno, esto es lo que va a provocar, ¿no? La coloración gris parda que vamos a observar. Y finalmente, en el estado de resolución, eh, dentro de los espacios alveolares, vamos a ver que se degrada mediante, o sea, el exudado que tenemos dentro de los espacios alveolares va a ir degradándose debido a una digestión enzimática y van a ser ingeridos por macrófagos, ¿no? Por los macrófagos alveolares. Entonces, aquí en las imágenes tenemos la hepatización roja, la hepatización gris y finalmente la etapa de resolución. Dentro de la hepatización roja vamos a ver capilares un poco congestionados, em, el tabique, bueno, los capilares congestionados del tabique, acá y acá también, y aquí. También vamos a tener bastantes neutrófilos, como podemos observar. O sea, como les mencioné, un infiltrado de neutrófilos polimorfonucleares bastante abundante. Y al menos en esta lámina es una hepatización roja precoz, es decir, al menos en esta imagen no se ha formado aún las redes de fibrina. Pero lo principal sí lo podemos ver, que es el infiltrado de neutrófilos polimorfonucleares. Después tenemos a la hepatización gris. Esta también es una organización temprana en donde podemos observar infiltrado intraalveolar que se ve como una sustancia eosinófila, llena también de diversas células, como ya lo mencioné también, neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares, y se aprecia cómo estas salen
por estos poros que se llaman poros de poros de Kohn, ¿sí? Poros de Kohn. Y finalmente tenemos a una neumonía ya organizada, avanzada, en donde estos exudados, estos de acá, estos exudados, se han convertido ya en masas que tienen forma fibrinosa, que son ricas en macrófagos y también en fibroblastos. Ya hemos hablado entonces de la neumonía lobular, toca hablar ahora de la bronconeumonía lobular. Eh, Como ya les mencioné, los focos de bronconeumonía, estos foquitos de bronconeumonía, van a ser áreas consolidadas de inflamación aguda supurativa, ¿sí? Entonces, la consolidación puede estar confinada a un solo lóbulo, pero lo más frecuente es que se encuentre en una configuración multilobular, bilateral, basal, y que como tiene configuración en parche, sea mal delimitado, ¿sí? ¿Por qué basal? Porque las secreciones por gravedad van a caer, ¿no? O sea, si tenemos secreción por acá y nosotros al estar parados, las secreciones van a caer y van a caer y van a caer hasta los lobulillos que estén más abajo. Entonces se va a volver, o tiene principalmente una configuración, no, sino una ubicación predominantemente basal, bilateral, multilobular. Eso es lo que vamos a ver macroscópicamente. Ahora, microscópicamente, em, vamos a ver un exudado neutrofílico, tanto en bronquios como en bronquiolos. Y lo que es muy interesante es que al menos la bronconeumonía se parece mucho a la etapa, microscópicamente hablando, se parece mucho a la etapa de hepatización roja de la neumonía lobular. Esto también tienen que saber, porque o sea, no sé si les preguntarán esto en algún paso de la universidad, pero sí es importante que sepan las complicaciones de una neumonía, ¿sí? Estas son las tres principales que nos mencionan también en el libro, ¿no? Que es un absceso, que podemos ver aquí, ambos son de un absceso. Empiema y la diseminación bacteriana. La diseminación bacteriana en estos casos se va a dar principalmente por vía hematógena. Entonces, en esta imagen tenemos una formación de absceso en donde podemos observar la presencia de lo que comúnmente nosotros denominamos pus, pero son secreciones curativas, ¿sí? Y aquí también tenemos al absceso. Si trazáramos una línea acá, podemos ver el parénquima, ¿no? En su configuración normal con sus alvéolos. Y esta zona de acá es la zona del absceso, en donde podemos ver que hay una pérdida de parénquima porque no hay alvéolos y una cicatrización, una cicatriz grande. ¿Por qué se da la cicatriz? El absceso puede llegar a curarse. Si se cura de una manera correcta, entonces va a terminar en una cicatrización. Por eso es que aquí vemos una cicatriz. Muy bien, eso es con respecto a la neumonía bacteriana. Ahora vamos a hablar sobre la neumonía atípica primaria. No hay mucho que comentar sobre esto, es decir, hay bastante, como siempre digo, de todas las enfermedades hay bastante que comentar, pero al menos la clase de hoy no va a redundar mucho en lo que es la neumonía atípica primaria. Hay que saber entonces que la neumonía atípica primaria es una enfermedad respiratoria febril que se da principalmente o en donde vamos a encontrar principalmente cambios inflamatorios también en configuración de parche, que se van a encontrar principalmente en el septo alveolar y en el intersticio pulmonar. ¿Sí? Esta es una neumonitis intersticial. ¿Sí? Y sus causas principales van a ser el Mycoplasma pneumoniae, el virus de la influenza A y B, también al virus sincitial respiratorio, al adenovirus, al rinovirus, y también vamos a poder encontrar otras causas, como por ejemplo el virus de la varicela, del sarampión, del rubiola o también de la clamidia. La clamidia también puede causarla. Hay otros también, pero esos son los más importantes. ¿Y qué es lo que clásicamente vamos a ver en una neumonía típica primaria? Un infiltrado mononuclear. ¿Se acuerdan que les dije que se acuerden
de la neumonía bacteriana por su infiltrado de neutrófilos? Bueno, aquí tenemos un cuadrito para que no se les olvide cuál es la diferencia entre ambas, ¿sí? En el caso de una neumonía bacteriana, vamos a tener un infiltrado de neutrófilos a predominio de polimorfonucleares. En cambio, en una neumonía atípica primaria, vamos a ver un infiltrado a predominio mononuclear. Esa es la diferencia, acuérdense de esa diferencia. Y que sea un aprendizaje que se quede en ustedes durante mucho tiempo, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya. Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a avanzar. Ahora toca hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que al menos en nuestro país y en muchos países en vías de desarrollo es bastante común, porque ustedes ya saben cuáles son las situaciones propicias para que se desarrolle una tuberculosis, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí sobre cómo se da una infección primaria y una infección secundaria por tuberculosis. Nosotros respiramos y dentro de lo que nosotros respiremos vamos a encontrar al agente causal de la tuberculosis, que vendría a ser el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Acá tenemos al Mycobacterium tuberculosis, que va a ser fagocitado por un macrófago alveolar. Ahora, el macrófago alveolar lo va a fagocitar, pero eso no quiere decir que el Mycobacterium muera, no. El macrófago va a crear su fagosoma y va a ingresar a la micobacteria dentro de su citoplasma para poder degradarla, pero esta bacteria, como es muy inteligente, va a manipular el fagosoma que ha creado el macrófago. Va a bloquear su maduración, va a hacer que el pH ácido que debería tener el fagosoma no lo tenga para que así no se degrade. Y también va a hacer que en general este fagolisosoma sea ineficaz y no se pueda digerir, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? A que la bacteria prolifere dentro de ese fagosoma y entonces se va a quedar ahí viviendo. En muchas ocasiones, la infección primaria va a ser autolimitada y va a quedar latente, va a quedar en espera de que algo suceda para que pueda volver a reactivarse. En otras ocasiones solo queda hasta ahí. En muchas otras ocasiones se reactiva, puede reactivarse de dos formas. Uno, que el paciente o la persona que tenga esta infección primaria sufra de algún tipo de inmunodeficiencia, o sea, que su sistema inmune se vuelva débil y es así como la bacteria va a aprovechar en proliferar y va a reactivarse. Y la otra es que haya un segundo contagio o una segunda eh, bueno, un segundo encuentro con el Mycobacterium tuberculosis. Eso es la activación de la respuesta inmunitaria mediada por células porque es por macrófagos, ¿no? Esa, hasta ahí es la infección primaria. Después tenemos a la infección secundaria, ¿sí? Que básicamente es la activación o reactivación y sus consecuencias de la respuesta inmunitaria mediada por células. Entonces, como ya les mencioné, tenemos al macrófago alveolar, que tiene a la bacteria, em, bueno, va a ser activado, va a activar mediante la interleuquina 12 y va a presentarle el antígeno del Mycobacterium tuberculosis mediante el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 al linfocito. Le va a presentar el antígeno del Mycobacterium tuberculosis y este linfocito T va a diferenciarse a un linfocito TH1 y este linfocito TH1 va a producir interferón, este interferón que va a hacer que el macrófago se active. Entonces, cuando hay activación de macrófagos, va a haber una maduración y la activación de fagolisosomas que van a producir, también se va a producir la producción de óxido nítrico, la producción de especies reactivas de oxígeno y la autofagia. Entonces va a haber destrucción de micobacterias. Este macrófago activado, mediante el tumor necrosis factor o el factor de necrosis tumoral y ciertas quimiosinas, va a hacer que haya una captación de monocitos.
y eso es lo que va a formar el granuloma, ¿sí? Lo que clásicamente vamos a ver en el granuloma es un centro de necrosis gaseosa con células, monocitos, linfocitos, eh, y bueno, eso va a ser el componente del granuloma clásico que vamos a ver en histología, en la parte de microscopía de la tuberculosis. Esto es un poco más de lo que ya estábamos conversando, ¿no? Tenemos una infección primaria, en donde vamos a tener un complejo primario. Cuando uno se contagia por primera vez con el Mycobacterium tuberculosis, lo máximo que podría desarrollar sería un nódulo pequeño, un nódulo de caseificación, que es lo que tenemos acá, ¿no? Una caseificación pequeña que puede ser en el parénquima pulmonar, pero también puede darse en los ganglios linfáticos, periliares, ¿ok? Entonces, esto puede tener dos destinos. Un destino es que se autolimite y esta casificación o esta lesión tenga organismos ya no viables. Entonces, si los organismos ya no son viables, va a curarse. Y en esta zona de casificación se va a regenerar y se va a volver una cicatriz. Una cicatriz que va a ser en la misma zona de casificación, que en el caso de esta imagen puede ser aquí en el pulmón o aquí en el ganglio linfático periliar. Se va a cicatrizar y ya no va a haber más problema. ¿Cuál es el segundo destino que puede tener esto? Es que se vuelva latente, es que se vuelva una lesión latente, ¿sí? Em, Regresando aquí al complejo primario, puede evolucionar a una tuberculosis primaria progresiva, que va a diseminarse de manera hematógena y así puede llegar al hígado, al vaso, al riñón, a los huesos, a cualquier parte del cuerpo y se va a convertir en una tuberculosis miliar. Eh, en el caso del segundo destino que puede tener este complejo primario, que es la infección latente, una lesión latente, como ya les mencioné, para volverse una tuberculosis secundaria, pueden ocurrir dos cositas. Una, su reactivación. ¿Y por qué razón se reactiva? Por una disminución en los niveles una disminución de la inmunología del paciente, ¿no? Que el paciente se vuelva suprimido, por ejemplo, ¿no? Y así, de esa manera, va a regresar, la infección se va a reactivar y va a convertirse en una tuberculosis secundaria. ¿Cuál es la otra causa de una tuberculosis secundaria? Una reinfección, es decir, que nosotros nos volvamos a exponer al Mycobacterium tuberculosis y que nos volvamos a contagiar. Entonces hay una reinfección y se produce una tuberculosis secundaria, ¿ok? Después, la tuberculosis secundaria, nosotros ya lo conocemos, ¿no? Va a formarse un granuloma que puede también terminar en una cavidad, porque la tuberculosis también es muy común ver cavitaciones en la tuberculosis. También pueden cicatrizar y pueden volverse lesiones, principalmente las lesiones son pulmonares, pero también pueden volverse extrapulmonares y como podemos ver aquí, este es un riñoncito que también presenta calcificación, ¿sí? Entonces, clásicamente vamos a poder encontrar lesiones calcificantes que son destructivas y que son localizadas. Esto, al igual que la tuberculosis primaria progresiva, puede convertirse en una tuberculosis secundaria progresiva que va a culminar en la diseminación hematógena masiva y puede terminar en una tuberculosis biliar en cualquier órgano, en hígado, vaso, riñón, hueso, los más importantes, ¿no? En el mismo pulmón también puede ser una tuberculosis biliar. Muy bien, entonces macroscópicamente en una tuberculosis pulmonar vamos a observar el llamado complejo de Gone, ¿sí? Que es este de acá, al que estoy señalando, el que estoy haciendo circulito. El complejo de Gone se da cuando hay un foco de Gone y un ganglio linfático gaseoso, ¿sí? Este de acá es el ganglio linfático gaseoso. Y el foco de Gone no es nada más que esta inflamación de color blanco grisáceo.
Entonces, cuando hay la unión de esta inflamación de color, que en el parénquima pulmonar se ve de color blanco grisáceo, y además un ganglio linfático gaseoso, tenemos un complejo de GON. Eso es lo que vamos a ver principalmente en la macroscopía de una tuberculosis pulmonar. Ahora, con respecto a la tuberculosis pulmonar secundaria, que es la de reinfección o, claro, es por una reinfección o por una reactivación, se va a dar y la vamos a encontrar principalmente en los vértices de los lóbulos superiores. Porque acuérdense que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia. Entonces, para que sea como es una bacteria aerobia, para sobrevivir, ¿qué necesita? Oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ubicación del pulmón que tiene más oxígeno? Los ápices de los lóbulos superiores, porque como lo que respiramos es aire, es gas, todo se va a ir hacia arriba. Entonces, el lugar en donde va a haber menos aire, menos oxígeno son las bases, y los que van a tener más van a ser los ápices de los lóbulos superiores. Es por eso que ahí principalmente vamos a poder encontrar al Mycobacterium tuberculosis. Por eso que afecta típicamente a los vértices de los lóbulos superiores. Ahora, en esta imagen, o bueno, suele iniciar la tuberculosis pulmonar secundaria con una lesión en la pleura apical, ¿sí? Con una lesión en la pleura apical que suele ser pequeña o no tan pequeña en algunos casos. Es una lesión bien delimitada, de consistencia firme y muchas veces es de color blanco grisáceo o amarillo. Al menos en esta imagen podemos ver cavitaciones, miren, cavitaciones en los vértices de los lóbulos superiores y también zonas blanco grisáceas, ¿no? Zonas blanco grisáceas que son la casificación, ¿no? Y tenemos al granuloma tuberculoso, ¿sí? En el caso del granuloma tuberculoso, ya sabemos qué es lo que vamos a ver, ¿no? Un centro necrótico de necrosis gaseosa, que alrededor vamos a encontrar también células de Langerhans con una corona de linfocitos. Bueno, ustedes ya saben, igualmente vamos a reforzar aquí cuáles son las características de un granuloma tuberculoso. Y lo que se tienen que acordar es que para ver el Mycobacterium tuberculosis, ¿cuál es la tinción que se utiliza? ¿Alguno se acuerda? Obviamente está acá, ¿no? La tinción ácido alcohol resistente, pero ¿cuál es el otro nombre de la tinción ácido alcohol resistente? Ziehl-Neelsen. Ajá, es la coloración de Ziehl-Neelsen, que es la que vamos a utilizar para poder observar en el granuloma la presencia del Mycobacterium tuberculosis. Acá se ve, son bacilos, ¿no? Que podemos observarlos aquí de color morado y que nos va a ayudar mucho a diferenciar, por ejemplo, un granuloma tuberculoso de un granuloma por una infección por histoplasma, ¿sí? Porque la histoplasmosis también causa granulomas, pero son granulomas que no van a tener a este Mycobacterium, ¿no? Porque obviamente el histoplasma es ya otro tipo de agente etiológico y es un hongo, es una infección fúngica. Pero para eso nos sirve también la tinción ácido alcohol resistente o también llamada tinción de Ziehl-Neelsen para poder identificar al Mycobacterium tuberculosis en esa muestra. Porque no todo granuloma gaseoso va a ser, no es patognomónico de la tuberculosis. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a los llamados granulomas gaseosos, que es lo que más comúnmente vamos a ver en una tuberculosis, ¿sí? Ya sabemos cuáles son sus componentes. Tenemos a la necrosis gaseosa que tenemos acá. Tenemos a las células de Langerhans, que son células grandes con diversos núcleos y estos núcleos generalmente suelen estar en la periferia. Esas son las células de Langerhans. También vamos a tener la corona de linfocitos, que puede estar como puede no estar. Y también vamos a tener a las células epiteloides. Esos son los componentes de un granuloma gaseoso. Necrosis gaseosa, células de Langerhans, corona de linfocitos, células epiteloides. ¿Sí?
Ahora, como ya les mencioné, hay muchos, en la tuberculosis no necesariamente vamos a ver granulomas gaseosos. También existe la presencia de granulomas sin calcificación, pero sigue siendo un granuloma. Miren, aquí está la célula de Langerhans, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos una imagen muy interesante debido a que estos son macrófagos espumosos. Estas imágenes vamos a verlas principalmente en pacientes inmunodeficientes. ¿Sí? ¿Qué son los macrófagos espumosos? Y acuérdense de esto, porque tal vez viene por ahí una preguntita, no sé. Los macrófagos espumosos son macrófagos que han fagocitado al Mycobacterium tuberculosis y tienen en su citoplasma dentro varios bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Sí, repito, los macrófagos espumosos se ven principalmente en pacientes inmunodeficientes y si le hacemos una coloración Ziel-Nielsen a estos macrófagos espumosos, vamos a ver que dentro de ellos hay varios bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Esos son los macrófagos espumosos en el caso de, obviamente, una tuberculosis. Muy bien, hasta ahí es el tema de tuberculosis, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a continuar. Vamos a hablar entonces ahora vamos a pasar a las micosis, ¿sí? Vamos a hablar sobre las micosis pulmonares, las principales micosis pulmonares. Es importante recordar, chicos, que hay muchas micosis que son oportunistas y hay muchas otras micosis que también son y se dan en pacientes que no tienen el sistema inmune comprometido, ¿sí? O sea, una infección fúngica en el pulmón o en cualquier parte de nuestro cuerpo, no necesariamente se va a dar debido a que nosotros tenemos algún tipo de inmunodeficiencia. No, hay muchas que, a pesar de que nosotros seamos inmunocompetentes, vamos a tener. Entonces, las micosis pulmonares que son oportunistas, ya sabemos cuáles son, ¿no? Son la candidiasis, ¿no? La candidiasis, la criptococosis, la aspergilosis, y en este caso también la cigomicosis, que se dan por hongos o, bueno, sí, hongos del orden mucoorales, ¿sí? Y también tenemos a patógenos verdaderos, es decir, patógenos que no necesariamente necesitan de que nuestro sistema inmunológico no esté comprometido para infectarnos, ¿no? Como el Histoplasma capsulatum, los coccidioides, ¿no? El Coccidioides imitis, los paracoccidioides y también el Blastomyces, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de la aspergilosis. En el caso de la aspergilosis, bueno, es una enfermedad bastante amplia y va a ser causado principalmente por el Aspergillus fumigatus, ¿sí? Entonces, casi siempre entra por vía aérea, es decir, por vía respiratoria, y después se va a diseminar y esto va a producir un tipo de alergia, ¿no? Eh, o sea, va a producir una reacción tipo intoxicación en algunos casos. Este la aspergilosis o este Aspergillus fumigatus tiene a ver, ¿cómo lo pongo? Tiene la predisposición, tiene una preferencia por infectar pulmones cavitados. Sí, o sea, hay un pulmón, o sea, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en esta imagen em, un pulmón que ya antes tenía una cavidad. ¿Por qué? Porque este paciente se había contagiado de tuberculosis y la tuberculosis le dejó una cavidad. Entonces, ¿qué hizo el Aspergillus? Aprovechó esa cavidad para ingresar al paciente y alojarse en esa cavidad, ¿sí? Entonces, el Aspergillus fumigatus tiene una predisposición, una preferencia por pulmones, uno, que tienen cicatrices y dos, que tienen cavitaciones. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, tenemos dos tipos de aspergilosis pulmonar. Tenemos la aspergilosis pulmonar invasiva y la aspergilosis pulmonar no invasiva, ¿sí? En el caso de la aspergilosis pulmonar no invasiva, es cuando el aspergillus va a colonizar cavidades patológicas, ya
formadas, ¿no? O preformadas. Y estos son los que van a generar el cuadro de aspergilosis, ¿sí? En el caso de la no invasiva vamos a conocer, ¿no?, la aspergilosis intracavitaria, que es la que tenemos aquí en esta imagen, y también el aspergiloma, que es este de acá, ¿sí? Y después tenemos a la aspergilosis pulmonar invasiva. Esta aspergilosis pulmonar invasiva se caracteriza porque el hongo invade eh, vasos, ¿ok? Entonces, como el hongo invade vasos, eh, es una invasión micótica angiovascular. ¿Y qué es lo que va a causar? Este hongo característicamente puede producir coagulasas. Entonces, ¿qué pasa si este hongo está en un vaso y produce coagulasas? Evita la coagulación. ¿Y qué pasa si evita la coagulación de la sangre? Forma trombos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en una aspergilosis pulmonar invasiva? La presencia de trombos. Entonces, va a ser una trombosis que se va a ver favorecida por la producción de coagulasas de este hongo, de Aspergillus fumigatus. Es así que aquí tenemos un trombo en el corazón. ¿Por qué? ¿O por qué razón? Por una aspergilosis, por el Aspergillus fumigatus. Aquí también tenemos la presencia de un aspergiloma, ¿no?, que está acá, junto con lo que parecen ser coágulos de sangre. Entonces, con respecto a esta imagen de aquí, que es el aspergiloma, eh, este es, bueno, como ya lo mencioné, es un aspergiloma, es un corte histológico de aspergiloma, em, y lo que vamos a ver característicamente es esta disposición radiada, que se llama micetoma. Este se ve principalmente, como ya mencioné, en la aspergilosis pulmonar no invasiva. Entonces, estas son IFAs que, bueno, tienen una configuración, como ya les mencioné, radiada. También se le puede llamar, aparte de micetoma, también se le puede llamar una bola aspergilar, bolas aspergilares. Y estos filamentos, perdón, no soy fan, estos son filamentos micóticos, ¿sí? Que se disponen en forma radiada, eh, y bueno, tienen un ángulo de 45 grados aproximadamente. Tienen un crecimiento dicotómico, acuérdense, tienen un crecimiento dicotómico en una angulación de 45 grados. De la criptococosis no hay mucho que decir. Los criptococos tienen su forma característica porque recuerden que lo que caracteriza al criptococo es su pared. Eh, entonces, hay que recordar que en el caso del criptococo, eh, vamos a tener una coloración específica para ver al criptococo, ¿sí? Y esta coloración específica para ver el criptococo es ya la conocida tinta china, ¿sí? Lo que vamos a ver en un cuadro de criptococosis, que ya sabemos que es una infección predominantemente oportunista, es al mismo criptococo que tiene una forma ovalada. Y aquí en ambas imágenes lo podemos ver. Este es tinta china, ¿sí? Entonces vamos a poder ver en ambas láminas esta forma ovalada que es característica del criptococo. Eh, Generalmente, bueno, al menos esta lámina es de un paciente que tiene VIH, es decir, es un paciente inmunocomprometido, es decir, esta infección en este paciente fue de origen oportunista. Entonces, la criptococosis es una infección pulmonar diseminada, es primariamente pulmonar, después se disemina vía hematógena a lo que puede ser probablemente el cerebro, las meninges, ¿no? Eh, y bueno, para poder detectarlas, ¿no?, se utiliza la prueba de aglutinación con látex. Puede ser, por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, en orina, dependiendo del cuadro del paciente, ¿no? Pero esto es lo que vamos a ver dentro de la microscopía, al mismo criptococo. Muy bien, entonces tenemos a la candidiasis y a la cigomicosis. Hasta aquí son infecciones oportunistas, ¿sí? El principal agente causal de la candidiasis
en los pulmones y en general en todo nuestro cuerpecito es la Candida albicans, ¿no? La muy conocida Candida albicans. Principalmente, primero puede tener una infección primaria o una infección, puede ser una infección primaria o una infección secundaria. ¿A qué se refiere con esto? O sea, que la infección primaria, nosotros podemos respirar la cándida y la infección puede iniciar en el pulmón o la cándida puede haber estado en cualquier parte de nuestro cuerpo y después haberse diseminado el pulmón, que esa es la secundaria. ¿Ok? Entonces, es la micosis oportunista más frecuente en las personas, en el hombre, ¿no? Y los pulmones, pero generalmente los pulmones no son el órgano más afectado. La infección pulmonar en el caso de la candidiasis puede ser primaria, ¿no? De origen endobronquial, pero es más frecuentemente secundaria y se da debido a una diseminación hematógena a partir de un foco extrapulmonar. La cándida es un hongo levaduriforme eh, que, como ya les mencioné, no puede tener una infección pulmonar primaria de origen endobronquial, pero lo más frecuente es que sea una infección secundaria, ¿no? Que se extienda a nuestro cuerpo, en este caso a nuestros pulmones, de forma hematógena. Y después tenemos a las cigomicosis, ¿sí? En el caso de la cigomicosis, son infecciones también oportunistas, que son generalmente agudas y de una evolución rápida. Y como ya les mencioné, se da por la infección de hongos del orden mucorales, ¿sí? Puede ser localizada o diseminada. Su localización más frecuente es la zona craneal, ojo. Eh, Puede tener un compromiso rino-cerebral. Y las formas más localizadas, que son los pulmonares, gastrointestinales, cutáneas, son las menos frecuentes. O sea, no vamos a ver mucho cigomicosis dentro de infecciones oportunistas del pulmón. No las vamos a ver mucho. Sí hay, pero no las vamos a ver mucho. Con mayor frecuencia, la cigomicosis se puede asociar a diabetes, a insuficiencia renal, a neutropenia también. Y característicamente, lo que vamos a poder observar en la morfología, en la anatomopatología, van a ser hifas cenocíticas pleomorfas. Estas son las hifas, miren. Estas de acá son las hifas, que están bien raras, por eso se llaman pleomorfas, no tienen una forma específica. Lo que sí es que habitualmente van a tener ramificaciones y estas ramificaciones van a ser en ángulo de 90 grados, como podemos ver acá. Miren, esta es una IFA y acá está su ramificación. 90 grados, 90 grados, 90 grados, acá también. 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Sí? Entonces acuérdense de la cigomicosis, las ramificaciones son en 90 grados y el crecimiento en el Aspergillus fuligatus, en el caso de su aspergiloma, es dicotómico y en una angulación de 45 grados. ¿Sí? Acuérdense, porque tal vez les preguntan, porque sí, a veces son así. Ya. El tamaño característico es de entre 5 y 10 micrómetros y tiene un aspecto vacío, ¿no? Un aspecto vacío, más o menos hialino, ¿no? Eh, es una buena técnica para poder observar la cigomicosis, es una tinción que se llama tinción de Gridley y también la periódica de acid Schiff. Esas también pueden verse, pero no tienen un rendimiento completamente bueno. La mejor siempre va a ser, y la rutinaria, que es la de hematoxilina eosina, que es la que tenemos aquí. Y tenemos ahora al histoplasma capsulatum. Como ya les mencioné, esta era una infección verdadera, es decir, que no se necesitaba precisamente de una infección, perdón, del compromiso de nuestro sistema inmunológico como para que se dé la infección, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, que sí se necesita que haya un compromiso, por eso que se llama oportunista. Entonces, ¿qué vamos a ver? Y como ya les mencioné anteriormente, lo característico y lo que más vamos a ver en Histoplasma capsulatum también es la formación de un granuloma. Miren, este es un pulmón que tiene un granuloma bien grande. No sé,
parece un granuloma de 3 centímetros, la verdad. Es un granuloma bastante grande. Como les mencioné anteriormente, el histoplasma también podía formar granulomas, así muy parecidos a los de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es por eso que les dije que la tinción era muy importante. En el caso de que tengamos un granuloma, o sea, un paciente viene con sintomatología respiratoria, le tomamos una muestra, y vemos, y hacemos, para hacer la distinción, ¿no? Tenemos un granuloma y tenemos dos muestras. A una muestra le hacemos una tinción a ácido alcohol resistente y a la otra muestra le hacemos una tinción con plata. Entonces, si en el caso de la muestra con una tinción de ácido alcohol resistente salga negativa, es decir, no se vean los bacilos, y en el caso de la tinción con plata se vean levaduras, eso quiere decir que era un granuloma por histoplasma. Y si era al revés, es decir, si salía positiva y si veíamos las micobacterias con la coloración de la ácido alcohol resistente y no veíamos nada en la tinción con plata, quería decir entonces que era un granuloma por tuberculosis. Es por eso que es muy importante saber de tinciones, al menos en el caso de patología. Es muy interesante, es muy bonito. Entonces, acuérdense principalmente, ¿no?, del histoplasma como un diagnóstico diferencial de tuberculosis, que también puede causar granulomas. Entonces, bueno, la histoplasmosis se da principalmente por el histoplasma capsulatum, que se adquiere debido a la inhalación de partículas de polvo que puede estar contaminado con heces o guano de aves o de murciélagos y contienen microconidias, ¿no?, que es la forma infecciosa de este hongo. Hay dos formas, ¿sí? La presentación en granulomas y la histoplasmosis diseminada fulminante, que se produce en personas que están inmunosuprimidas. No se forman granulomas en esos casos, ¿sí? En esos casos se encuentran acumulaciones focales de fagocitos, ¿no? Fagocitos mononucleares que están llenos de levaduras. Eso es lo que tienen que saber, chicos, del histoplasma. Sí, considérenlo mucho, de verdad, como un diagnóstico diferencial de tuberculosis. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes volver a repetir las tinciones, la diferencia de la TB con Sí, claro. histoplasma, por favor? Sí, miren, como les mencioné, la tuberculosis y el histoplasma causan granulomas, ¿sí? Entonces, pongan que un paciente viene bueno, le tomamos su radiografía, vemos que tiene un nódulo, ¿no? Eh, y sacamos una muestra de ese nódulo, que resulta ser un granuloma, lo vemos a la microscopía y se ve completamente como un granuloma gaseoso. ¿Será realmente un granuloma gaseoso por tuberculosis o puede ser un histoplasma? Puede ser un histoplasma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Sacamos dos muestras de ese mismo granuloma. A una la teñimos con la tinción ácido alcohol resistente y al otro con la tinción de plata. Si la tinción de plata sale negativo y en la tinción de ácido alcohol resistente vemos bacilos de Mycobacterium tuberculosis, entonces ese granuloma definitivamente es por tuberculosis. Pero si en el granuloma o en la muestra de granuloma que tiene la tinción ácido alcohol resistente sale negativa y en la tinción de plata observamos levaduras, eso quiere decir que ese granuloma no era por tuberculosis, ese granuloma era por histoplasmosis. Es por eso que tienen que recordar que un diagnóstico diferencial que es importante y sobre todo si las condiciones se dan, ¿no? Si el paciente vive en una zona con cuevas de murciélagos o vive en una granja en donde hay guano de aves y está constantemente en relación con esos ambientes, no necesariamente podría ser entonces una tuberculosis, podría ser entonces una histoplasmosis. Entonces también hay que ver los factores que pueda darnos nuestro paciente, ¿no? Y bueno, eso, chicos, es lo que tienen que saber con respecto a estas infecciones. Entonces, pasamos de micosis, vamos a pasar de micosis a una parasitosis. Sí, chicos, vamos a pasar a una parasitosis que ustedes ya
La hidatidosis ya también la deben conocer. Nosotros, en el caso de la hidatidosis, no somos ningún tipo de huésped, o sea, no somos hospederos precisamente que debamos estar en el ciclo del Echinococcus granulosus, ¿sí? Bueno, como ya sabemos, aquí les dejo, chicos, el ciclo de vida del Echinococcus granulosus. Acuérdense que hay varios tipos de Echinococcus que pueden causar hidatidosis, sí es verdad, pero el más importante y el que es más común va a ser el Echinococcus granulosus, ¿sí? Es el más conocido también. ¿Alguien, chicos, está conversando? ¿Alguien está hablando? Ah, ya. Pensé que tenían alguna pregunta. Ya, no hay problema. Entonces, continuamos. Tenemos al Echinococcus, ¿sí? Bueno, de manera general, lo que tienen que saber es que generalmente su hospedero final son los perros. Y los hospederos intermediarios pueden ser bovinos, caprinos, puede ser cerdo, ¿no? Entonces, todo comienza con el adulto, ¿no? Con el Echinococcus adulto en el intestino del perro, en el intestino delgado del perro, ¿no? El perro da sus heces y ahí se van a encontrar los huevitos del Echinococcus granulosus. Esos huevitos van a emerger, van a atravesar la pared intersticial. En el caso de llegar a un hospedero, ¿no? Que este hospedero intermedio va a comerse casualmente las heces que dejó el perro, ¿no? Con los huevos del Echinococcus. Y dentro del huésped, del hospedero intermediario, van a emerger las oncósferas y van a atravesar la pared intestinal, ¿no? O sea, se las van a comer, pasan al intestino, emergen las oncósferas, atraviesan la pared intestinal, se vuelve un quiste hidatídico, ¿no? Y esto de acá, debido a que atraviesan la pared intestinal, pueden llegar a afectar vasos y llegar a la sangre. Al llegar a la sangre se pueden diseminar a diversas partes del cuerpo, como por ejemplo el hígado o a los pulmones, y es ahí en donde se va a formar el quiste hidatídico. En el caso de que sea en el mismo intestino, ¿no? Se van a liberar de los quistes el protoescólex, ¿no? Eh, que se va a adherir al intestino, ¿no? Del perrito. Y bueno, volvemos al primer paso del ciclo, ¿no? Madura y se vuelve ya un adulto. ¿Qué es lo que vamos a ver, chicos, característicamente del quiste hidatídico macroscópicamente? Miren, este es un quiste hidatídico. Y lo más común que van a ver es que tiene una membrana blanca. Es una membrana blanquecina. Eso es lo único que tienen que saber del quiste hidatídico. Obviamente, pues es una esfera, no completamente redonda, pero sí vamos a verlo como una esfera, ¿no? Que tiene una membrana blanquecina que parece clara de huevo cocida. Em, y eso es en la macroscopía. En la microscopía vamos a tener principalmente a, em, a la membrana, ¿no? A la membrana hidatídica, que bueno, hacia afuera se va a ver el parénquima del órgano. Y en la cara interna del quiste hay una capa germinativa, ¿no? Que también se le llama capa proliferativa. En esta imagen vamos a ver el espesor, ¿no? De la membrana, que está conformado por una serie de capitas laminares que parecen catafilas de cebolla, como podemos ver aquí, ¿no? Em, estas capas laminares están producidas de un material que el mismo parásito produce, que es una sustancia proteínácea que tiene una superposición, ¿no? Como les mencioné, una superposición como en capas de cebolla. Y en la capa van a proliferar, van a nacer huevitos de parásitos. Esto de acá es esto de acá. Y esto de acá es esta parte de acá. Entonces, en la capa van a proliferar los parásitos, van a nacer huevitos y vamos a ver acá el escólex y la generación de nuevos quistes, ¿sí? Esta de acá, lo que podemos ver aquí es la arenilla hidatídica.
Y cuando se hace una punción al quiste, va a salir típicamente, ¿no?, esta arenilla hidatídica. Es importante que sepan que este quiste hidatídico puede operarse. O sea, si a una persona le detectan su quiste hidatídico mediante una radiografía, una tomografía, cualquier examen de imagen, y saben y tienen el quiste hidatídico, pueden sacarlo mediante operación o puede recibir tratamiento farmacológico. Si el quiste es demasiado grande, como es en este caso, entonces sí va a pasar a operarse. Pero es una operación un poco complicada, porque el objetivo de esa operación va a ser sacar todo el quiste, pero tienen que sacarlo o sea, sin romperlo. ¿Por qué razón? Porque si se rompe va a liberar la arenilla hidatídica. Y si se libera la arenilla hidatídica dentro del cuerpo, puede causar una reacción bastante fuerte que puede llevar al paciente a la muerte, en muchas ocasiones. En muchas otras ocasiones se actúa rápido y no pasa nada, si el caso se rompe, pero el objetivo, obviamente, primordial va a ser que el quiste hidatídico no se rompa al momento de su extracción quirúrgica. Y bueno, eso, chicos. Hasta ahí llegamos con respecto a las infecciones pulmonares. ¿Alguna duda? Para ya pasar a los tumores pulmonares. Ya falta poquito y ahorita terminamos. Muy bien, entonces vamos a continuar con los tumores pulmonares, chicos. Es bastante sencillo, les voy a dar ejemplos bastante prácticos para que se acuerden. Tenemos al carcinoma broncogénico, como su nombre lo dice, broncogénico, origen en los bronquios, y al carcinoma bronquiolo alveolar, que como su nombre lo dice, se encuentran principalmente a nivel de los bronquiolos y a nivel del alveolo. ¿Sí? Eh, Entonces, vamos a comenzar. Dentro del carcinoma broncogénico vamos a tener 4 tipos. Tiene una clasificación, se clasifica en 4 tipos. Tenemos al adenocarcinoma, que es el más común. Tenemos al carcinoma epidermoide, que es el segundo más común. Y después tenemos a otros que son menos comunes, como el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. Del total de todos los tumores pulmonares, el carcinoma bronquiolo alveolar tiene aproximadamente del 1 al 9% de los casos. Muy bien, entonces vayamos rápido, chicos, porque ya tampoco quiero abrumarlos mucho con tanta información, porque sí es bastante información, pero vamos a revisar lo más importante de cada una de estas patologías, ¿ok? Tenemos al adenocarcinoma. El adenocarcinoma es más común en mujeres y principalmente en personas que no fuman. Es decir, el adenocarcinoma no se relaciona con el tabaco, no se relaciona con personas fumadoras, altamente fumadoras, no se relaciona. Característicamente va a tener una ubicación periférica. Es decir, tenemos a los bronquios, ¿no?, que se dividen y tenemos a los pulmones. Ok, la ubicación periférica, como podemos ver acá, es lo más alejado de los bronquios posible, ¿no? Se supone que por acá, por ejemplo, podría estar el bronquio o los bronquios, y aquí está la lesión. Están lejos de los bronquios, entonces tiene ubicación periférica. Son característicamente pequeños y pueden asociarse a una cicatriz periférica, ¿sí? Macroscópicamente lo tenemos acá, ¿no? Ubicación periférica, pequeño, y como su nombre lo dice, adenocarcinoma. Adeno quiere decir glándula, es decir, es secretor este carcinoma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver característicamente en la microscopía? Esta disposición. Esta disposición es clásica de una glándula. Una glándula se ve de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la microscopía? Una disposición glandular o tubular. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Viene a la consulta una mujer de 50 años porque tiene problemas respiratorios, se le toma una radiografía y se le ve un nódulo a nivel basal del pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, se le saca una muestra de ese nódulo y tiene una configuración en glándula. Además, la mujer refiere que no fuma, que es adenocarcinoma, ¿sí? Después tenemos el carcinoma epidermoide. Este carcinoma se da más en hombres que en mujeres, a diferencia,
o sea, epidemiológicamente hablando, es lo contrario al adenocarcinoma, ¿sí? Si el adenocarcinoma afectaba más a mujeres y era en pacientes no fumadores, el carcinoma epidermoide afecta más a los hombres y está muy relacionado con el tabaquismo. O sea, la todos los que fuman, o bueno, todos los que tienen carcinoma epidermoide tienen como antecedente de patológico el tabaquismo, un tabaquismo fuerte, de una gran cantidad de paquetes de índice paquete año. Entonces, característicamente va a tener una ubicación en los bronquios, ¿sí? Más o menos central. No diría, no específicamente central, pero su ubicación es principalmente en los bronquios más grandes. Miren, esta de acá es la tráquea, que es el anillo traqueal, se divide en ambos bronquios, y miren en dónde ha crecido este carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces, acuérdense, el carcinoma epidermoide, si el adenocarcinoma era lejos de la tráquea y los bronquios, el carcinoma epidermoide es ahí mismo, ubicación en bronquios y más grandes. O sea, tienen ese contraste, o sea, son lo contrario. También podemos observar necrosis de tejido y característicamente lo que vamos a ver en la microscopía es un orden. Primero, en la lesión vamos a ver una metaplasia, porque en el caso del carcinoma epidermoide, o sea, se supone que debemos tener algún tipo de tejido diferente en esa zona, para empezar. Entonces, primero vamos a empezar con una metaplasia, es decir, un cambio de tejido. O sea, vamos a encontrar ahí un tejido que no pertenece a ese lugar. Específicamente va a ser una metaplasia escamosa. Esta metaplasia escamosa después va a evolucionar a una displasia y eventualmente a una neoplasia. ¿Sí? Ese es el orden del carcinoma epidermoide y eso es lo que se va a ver característicamente. Primero una metaplasia escamosa que va a evolucionar a displasia y finalmente se va a dar esta neoplasia. ¿Sí? Entonces, para carcinoma epidermoide puede venir un hombre a consulta de 70 años que tiene dificultad a respirar, ¿no? Tiene bastante secreción, probablemente dice el señor, ¿no? Que le han dicho que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque él fumaba mucho. Entonces se hace una radiografía el señor y ven una masa de 4 o 5 centímetros a nivel parailiar o a nivel del bronquiolo derecho en la radiografía. Se le toma una muestra y se ve característicamente una metaplasia escamosa, que es un carcinoma epidermoide. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar del carcinoma de células pequeñas, ¿sí? Este carcinoma tiene alta malignidad. Es bastante peligroso, ¿sí? Tan peligroso que incluso si un paciente viniera a consulta y ven que es un tumor relativamente pequeño, el doctor le diría, ¿sabes qué? Tu tumor es pequeño, te lo podemos sacar, pero a pesar de que te lo saquemos, no tienes buen pronóstico, porque este es un cáncer bastante peligroso, bastante malo, bastante maligno. Sí, ese es el carcinoma de células pequeñas. Tiene una alta malignidad y generalmente el 99% de los casos está asociado a tabaquismo. En el caso del carcinoma de células pequeñas, tiene una ubicación central, iliar, o sea, se encuentra en el ilio pulmonar, como podemos ver acá. Esto de aquí es el carcinoma de células pequeñas. Y como podemos ver, es mal delimitado, no podemos ver bien sus bordes. Está mal delimitado. Miren, este es un bronquio, ¿sí? Por eso es que se dice que tiene ubicación central. Esa es en la macroscopía. ¿Qué vemos en la microscopía? En la microscopía vamos a ver células basófilas, es decir, células oscuras, moradas intensas. Estas células son pequeñas, tan pequeñas que se parecen a un linfocito. ¿Sí? Acuérdense de eso, son tan pequeñas las células que se parecen a un linfocito, pero tampoco van a ser del tamaño de un linfocito. Son más o menos del doble del tamaño de un linfocito. Se les llama OAT cells. OAT cells. Se les llama OAT cells. Y son basófilas porque tienen un citoplasma escaso. Y al tener un citoplasma escaso,
quiere decir que va a estar predominante el núcleo, y el núcleo siempre es basófilo. Entonces, por eso estas células van a ser intensamente basófilas. Entonces, repasando, carcinoma de células pequeñas, ubicación iliar, una masa mal delimitada, tiene mucha malignidad, eh, se ven células basófilas con citoplasma escaso, parecidas a un linfocito, pero del doble del tamaño. Esas son los carcinomas de células pequeñas. Entonces, si viene un paciente, mujer, varón, a la consulta porque quiere hacerse un chequeo general, se hace una radiografía, este, ve algo raro en la radiografía, ¿no? A nivel iliar, entonces le sacan una muestra y en esa muestra le hacen la citología y encuentran células pequeñas, basófilas, que se asemejan a un linfocito, pero tienen el doble de tamaño. ¿Qué carcinoma es? Carcinoma de células pequeñas. Y finalmente, el carcinoma de células grandes. Sí, el carcinoma de células grandes es típicamente pleomorfo. ¿Qué quiere decir pleomorfo? No tiene forma, ¿sí? Ha perdido completamente, las células han perdido completamente la forma. Es por eso que es un tumor epitelial maligno indiferenciado, ¿sí? No se encuentra forma en este tipo de carcinoma. Pero las células tienen un núcleo grande con nucleolos prominentes. Entonces, bueno, no hay un cuadro característico de estos carcinomas, pero lo que tienen que saber es que las células no tienen forma, o sea, no tienen una forma específica, son todas desordenadas, miren. O sea, son las típicas células pleomorfas que se encuentran en algún tipo de cáncer. No hay forma, acá no hay absolutamente nada de forma. Muy bien, entonces aquí vamos a ver una recopilación de los cuatro, ¿no? Como ya saben, el adenocarcinoma, forma tubular, que parecen glándulas característicamente, el epidermoide, estos de acá, que son las metaplasias escamosas, ¿no? Se supone que esto es otro tipo de tejido que no debería estar ahí. Es por eso que tenemos a la metaplasia escamosa. El carcinoma de células pequeñas, que son células pequeñas, acá están, parecidas a linfocitos, pequeñitas, basófilas, altamente basófilas, miren, son literalmente puntos morados, o sea, no hay nada, no se pueden diferenciar, ¿no? Parecidas a linfocitos, pero un poco más grandecitas. Y el carcinoma de células grandes, en donde las células son completamente pleomorfas, no tienen forma, están todas feas. Miren, acá hay una con doble núcleo, no sé, chicos, acá tienen una disposición bien feíta, el carcinoma de células grandes. No hay forma, simplemente no hay forma, chicos. Y después tenemos al carcinoma bronquiolo-alveolar, que, bueno, no es necesario que se aprenda mucho esto, solamente para que lo sepan, generalmente puede aparecer de esta forma, ¿no? En configuración también un poco periférica. Podría confundirse con algún otro tipo de tejido, con algún otro tipo de enfermedades, por eso que es muy importante los marcadores inmunistoquímicos en el caso de carcinoma bronquiolo-alveolar. Y lo que vamos a ver en la microscopía, si trazamos acá una línea, más o menos aquí es un epitelio normal común del pulmón, pero acá todo está desastroso. Miren, se supone que estos son los alvéolos, pero miren cómo el tapiz se va degenerando poco a poco y hay escasa invasión de tejidos, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a hablar ya, chicos, finalmente, para terminar esta clase, de los tumores pleurales. Ustedes ya conocen al tumor pleural más común, que es el mesotelioma maligno. El mesotelioma maligno clásicamente afecta a la pleura, ¿no? Y hace que se engruese y se ponga dura. Entonces, el mesotelioma, al hacer que la pleura se engruese, miren este grosor, al hacer que la pleura se engruese y se ponga dura, va a afectar el pulmón, va a evitar que el pulmón pueda moverse de una manera adecuada, expandirse de una manera adecuada. Entonces, ¿qué puede causar también? Atelectasia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la clase de atelectasia? Ya, pues esa es una, esa es una causa de atelectasia también, el mesotelioma maligno. ¿Y qué neumoconiosis estaba
asociada al mesotelioma era, ¿se acuerdan? La asbestosis, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí a células cuboides, ¿no? Que tienen parecido, ¿no? Con la distribución que vemos en un adenocarcinoma, que pueden estar en una distribución, miren, estructura tubular, miren, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, y todas son células cuboideas. Hay dos patrones, ¿sí? Patrón epitelioide del mesotelioma, este es el patrón epitelioide, y el patrón sarcomatoide. Puede haber una forma mixta, que es esta de acá, ¿no? En donde acá podemos ver, por ejemplo, la presencia de células cuboideas intentando hacer una estructura tubular, y aquí que tenemos un patrón sarcomatoide, que podemos verlo en diferentes tipos de sarcomas también. Pero, bueno, eso es lo que tienen que saber, chicos, del mesotelioma. No es necesario que se aprendan los patrones, pero es para cultura general, como dirían, ¿no? Tiene mesotelioma maligno, bueno, si encontramos al mixto, 3 tipos de patrones, ¿no? El patrón epitelioide, en donde vamos a encontrar células cuboideas de estructura tubular, un patrón sarcomatoide, en donde vamos a encontrar estructuras similares a un sarcoma, y el patrón mixto, que es la mezcla, o sorpresa, del patrón epitelioide con el sarcomatoide. Y ya, chicos, finalmente tenemos al amartoma pulmonar, ¿sí? Es un tumor primario del pulmón que, bueno, la mayoría de los amartomas son benignos y esta no es la excepción, ¿no? El amartoma pulmonar es benigno, tiene localización periférica y única, es bien delimitado, como podemos observar aquí, miren, es una masa, ¿no? Bien delimitada, periférica, ¿no? Si es periférica, tal vez podría confundirse con un adenocarcinoma, ¿verdad? Sin embargo, para eso está la anatomopatología, porque, porque hacemos un cortecito, o bueno, sacamos una muestra, ¿no? En el caso de un adenocarcinoma, ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar. eh, una distribución tubular, ¿no? Como si fuese una glándula. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué encontramos en un amartoma? ¿No? Un crecimiento exagerado de estructuras normales. Es por eso que es benigno. Por ejemplo, eh, cartílago que puede pertenecer a la tráquea. eh, bueno, en general, chicos, son, como ya le mencioné, es benigno, ¿no? Y en el caso al menos del amartoma pulmonar, vamos a ver al bronquio, ¿no? El cartílago, el epitelio respiratorio, proliferación exagerada de músculo liso, ¿no? Estructuras normales que tiene el bronquio, pero que ha crecido de manera anormal. Básicamente ese es el amartoma. ¿Y cómo se diferencian? Por la anatomopatología. Es por eso que la anatomopatología es muy importante, porque esto tranquilamente también podría ser un diagnóstico diferencial de un adenocarcinoma, ¿no? Si lo vemos en una radiografía. Entonces se saca una muestra, se evalúa en anatomopatología, si tiene disposición de glándula, piña por el paciente, adenocarcinoma, si es una amartoma pulmonar, genial por el paciente, no es maligno, ¿no? Solo es un crecimiento exagerado de estructuras normales. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la clase de hoy día. Eso fue todo por el día de hoy. Ahora ya saben qué es lo que toca. Vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien, entonces llegó la hora de dar el post-test. Entonces, a ver, vamos a pasar el link del post-test.